Sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de webinar en español. Como lo mencionaba el doctor Mauricio Carvajal, mi nombre es Ernesto Acevedo. Actualmente soy el gerente de servicio James Way para Latinoamérica, el Caribe y España. Y hoy tendré el placer de hablarles un poco acerca del mantenimiento preventivo en plantas de incubación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tocar 5 puntos importantes referentes a los programas de mantenimiento preventivo. El primero son las principales causas de fallo de equipos, parte fundamental cuando hablamos de un mantenimiento preventivo. El segundo punto son los tipos de programa de mantenimiento que existen. El tercero, las herramientas para desarrollar un programa de mantenimiento preventivo. El cuarto, la configuración de un programa de mantenimiento preventivo de incubadora. Y por último, vamos a ver algunos consejos prácticos en la implementación de dichos programas. Bueno, antes de entrar en materia, empecemos por recordar que el mantenimiento es la clave para optimizar el proceso de incubación. Independientemente de la marca, tipo, modelo o antigüedad, el mantenimiento siempre va a ser la clave para nosotros poder optimizar nuestro proceso y encontrar el mejor rendimiento de nuestros equipos. Ahora bien, empezando con nuestro primer punto de hoy, revisemos algunas posibles causas generales de fallos en nuestros equipos de incubación. Entonces, como primera posible causa tenemos la limpieza inadecuada o utilización de productos químicos inadecuados. Recordemos que una limpieza adecuada es fundamental para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento todos nuestros equipos, y de igual forma debemos tener mucho cuidado con los productos de limpieza que usamos, ya que incluso teniendo un programa de limpieza estricto y bien coordinado, si utilizamos productos químicos inadecuados, esto puede llegar a afectar drásticamente los diferentes componentes de cada una de nuestras máquinas. Bueno, como segunda posible causa tenemos la humedad o salpicaduras de agua en todos los componentes electrónicos del equipo. Debemos tener mucho cuidado con este punto en particular. La mayoría de equipos de incubación maneja hermeticidad en todos sus paneles de control. Sin embargo, a veces no cerramos bien las consolas o cajas de control y permitimos el paso de humedad o agua durante los procesos de lavado o cualquier fuga que se llegue a presentar. Entonces, en este punto, la recomendación es mantener esa hermeticidad y tratar de evitar que se genere de que ingrese humedad o agua en toda la parte electrónica. De igual forma, tenemos el abuso del equipo. Muchas veces utilizamos el equipo a lo que da, pero no le damos la atención que requiere. Entonces, esto puede derivar en posibles fallos en su operación. Otra posible causa es el no utilizar cubiertas protectoras en los sensores y pues todos los componentes, digamos, delicados de las máquinas. Y como saben, muchos procesos de lavado se realizan con equipos de presión o de alguna forma que puedan llegar a afectar todos estos componentes, como por ejemplo los sensores de temperatura, humedad, CO2. Entonces, por esta razón es muy importante utilizar las cubiertas de protección y o proteger estas piezas durante dichos procesos. Bueno, de igual forma, entonces se generan fallos cuando ignoramos las señales de advertencia de los equipos. Tenemos advertencias visuales, auditivas, de rendimiento, etcétera. Entonces, nuestros equipos de incubación nos están hablando constantemente, ya bien sea mediante software de control y monitoreo o mediante su funcionamiento y desempeño. Entonces, es por esto que debemos estar muy atentos para que estas señales no pasen desapercibidas y podamos actuar de una manera adecuada. Otra posible causa es el personal no capacitado. Muchas veces tenemos los mejores planes de trabajo, de limpieza, de mantenimiento, etcétera. Sin embargo, pues descuidamos el plan de capacitación. Entonces, recordemos que es fundamental que todo el personal que vaya a interactuar con los equipos de incubación, ya bien sea personal de mantenimiento o de producción, reciban una capacitación completa y adecuada, evitando así la manipulación inadecuada de la máquina incubadora. Muy bien. De igual forma, y complementando el proceso de capacitación del cual hablábamos anteriormente,
Debemos leer el manual de operaciones y control de los equipos de incubación. Muchos fallos se presentan porque no tenemos claridad de las diferentes funciones que tiene el equipo y o requerimientos de los mismos. El tener claro este funcionamiento, requerimientos y recomendaciones por parte de cada proveedor es parte fundamental de nuestro proceso. Entonces, les recomendamos tener esta parte muy presente, estar muy a la vanguardia de todos los manuales, dependiendo la línea de cada equipo. Otra posible causa es la falta de repuestos adecuados. Debemos estar preparados para cualquier situación y mantener un stock de repuesto apropiado para atender de forma eficaz y oportuna nuestros equipos de incubación. Entonces es importante recordar que hay componentes de la máquina que son fundamentales para su funcionamiento, como por ejemplo las diferentes tarjetas de control, tarjeta madre, tarjeta de display, en el caso de las de tapa única. Y de igual forma, pues siempre recomendamos utilizar las partes de repuesto originales de cada proveedor, garantizando así el óptimo funcionamiento de los equipos. Bueno, de igual forma, entonces debemos reemplazar a tiempo todas estas piezas que se van observando desgastadas por su uso. No debemos esperar a que la pieza falle o genere un problema grave para que sea reemplazada. Más adelante en la presentación veremos las desventajas que este tipo de manejo representa. Entonces, seguimos con un mantenimiento no capacitado. Debemos tener claridad en lo que hacemos, cómo y por qué lo hacemos. Entonces, muy importante esa parte también. De igual forma, tenemos un mantenimiento inadecuado o falla en mi programa de mantenimiento. Básicamente comprende todo lo que conocemos como mantenimiento reactivo. Y por último, suministro, conexiones eléctricas deficientes y o conexiones sueltas. Recordemos que muchas veces tenemos un suministro eléctrico deficiente, el cual impacta de forma negativa los diferentes componentes de los equipos de incubación. Y pues la recomendación es, en caso de tener un suministro eléctrico deficiente, tratar de buscar la forma de garantizar un suministro lo más limpio posible para nuestros equipos o de la mejor calidad, y así proteger los componentes de los mismos y evitar cualquier posibilidad de fallo o de daño a los diferentes componentes. Bueno, pasando a nuestro segundo punto, entonces tenemos dos tipos de mantenimiento en nuestras plantas incubadoras. El mantenimiento reactivo y el mantenimiento preventivo o proactivo, el cual se enfoca en que tengamos una planta de incubación libre de preocupaciones. Bueno, hablemos ahora un poco del mantenimiento reactivo. Es uno de los enfoques de mantenimiento más utilizados y se basa en realizar mantenimiento como reacción a un problema o a una avería. Esto quiere decir que esperamos hasta que el equipo deje de funcionar correctamente para hacer la tarea de mantenimiento. Entonces, esto a su vez reduce la esperanza de vida de los equipos y seguramente en este punto, cuando ya es demasiado tarde, el equipo está teniendo un efecto o un impacto negativo en el rendimiento de la planta incubadora. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de componentes y su estado cuando implementamos el mantenimiento reactivo. En este caso podemos ver un filtro el cual está completamente sucio y desgastado. Aquí podemos ver desde compuertas de acceso, venturis, hasta dampers de equipos completamente desgastados por el tiempo y el uso, los cuales a este punto ya definitivamente están teniendo un impacto negativo en el rendimiento del equipo de incubación. Bueno, ahora recordemos las míticas ventajas de un programa de mantenimiento reactivo. Entonces, se dice que es rentable, ya que el mantenimiento se realiza solo cuando el equipo se descompone o falla. Por lo tanto, no se incurre ningún costo hasta el momento. Y al final resulta ser todo lo contrario. Entonces, el mantenimiento reactivo conduce a un aumento de los costos del equipo a largo plazo debido a fallas que pueden ser graves durante horas operativas y no operativas.
Entonces recordemos que las fallas no planificadas también pueden resultar en un impacto financiero significativo para el negocio, sin mencionar el daño probable a la calidad y el rendimiento de la eclosión. Entonces, de igual forma, se dice que no requiere mucha mano de obra, ya que no se utilizan horas hombre para realizar actividades de mantenimiento preventivo, y nuevamente al final termina siendo todo lo contrario. Entonces, el mantenimiento reactivo conduce a un mayor costo en mano de obra si se requieren horas extra debido al tiempo de inactividad del equipo o en dado caso que la producción se haya detenido y el personal esté parado. Bueno, ahora hablemos un poco del mantenimiento preventivo. Hablamos de mantenimiento preventivo cuando se realiza un mantenimiento programado de forma periódica para evitar averías en los equipos. Nos da flexibilidad en los programas de mantenimiento, permitiendo realizar trabajos cuando sea más conveniente y eficiente. Se mantiene una constancia en el funcionamiento de las máquinas incubadoras y de igual forma en sus resultados. Entonces mejora la esperanza de vida de los equipos de incubación y de cualquier otro equipo en la planta incubadora. Y de igual forma optimiza el funcionamiento de estos equipos que al final se va a ver reflejado en el rendimiento del mismo. Entonces, ¿qué tan importante es el mantenimiento preventivo? Entonces, recordemos que a pesar de ser muy importante, muchas personas lo ignoran o no lo implementan. Entonces, muchas veces reaccionamos únicamente cuando las cosas no funcionan y es ahí cuando realmente tenemos un problema. Entonces, es muy importante que haya un cambio generacional en gestión, mantenimiento y mano de obra en general. Recordemos que, por ejemplo, los equipos de incubación de etapa múltiple en América del Norte tienen más de 40 años en promedio. Entonces, si realmente queremos generar un cambio, debemos estar dispuestos a ello. Y la mentalidad de mantenimiento reactivo en una planta incubadora, al final puede tener y tendrá consecuencias devastadoras. Bueno, ahora vemos un ejemplo de mantenimiento preventivo. Aquí podemos observar un filtro, el cual está siendo limpiado de acuerdo a un programa de mantenimiento, asegurando el buen funcionamiento y evitando el deterioro del mismo, y en pocas palabras, un mejor rendimiento y una vida útil del componente mucho más larga. Ahora bien, revisemos las míticas desventajas de un programa de mantenimiento preventivo. Se dice que no es rentable, ya que el mantenimiento se realiza de forma programada y, por el contrario, termina siendo muy rentable, ya que tenemos pues, menos averías inesperadas, menos paros en producción y un mejor rendimiento del equipo que se traduce a una mejor calidad de pollito. De igual forma, se dice que requiere mucha mano de obra, ya que se utilizan horas de trabajo para realizar actividades de mantenimiento preventivo. Sin embargo, al haber menos averías inesperadas, obtenemos como resultado menos tiempo dedicado a reparar los equipos. Y por último, y el más común, es que no hay tiempo para un programa de mantenimiento preventivo. Entonces, lo cual no es cierto, porque siempre hay tiempo para trabajar en lo que es importante y ahí es donde nos debemos preguntar qué importancia tiene un programa de mantenimiento preventivo para nosotros. Ahora bien, revisemos un poco los beneficios del mantenimiento preventivo. Entonces, nos mejora la eficiencia de las máquinas y equipos, extiende la vida útil de todos los componentes de las máquinas, obtendremos un menor consumo de energía dada la eficiencia del equipo, mejoraremos la calidad de pollito, tendremos menos averías inesperadas, ahorraremos dinero en mano de obra, al ser predecible nos facilita la planeación y presupuesto en mantenimiento, tendremos más tiempo disponible para atender otras labores y nos proporcionará tranquilidad de que el equipo se mantiene y funciona correctamente según lo diseñado. Entonces, en pocas palabras, tendremos una planta de incubación libre de preocupaciones. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que necesito para desarrollar un programa de mantenimiento preventivo? Entonces, necesito repuestos adecuados, como lo mencionábamos con anterioridad, leer y entender el manual de operaciones y control de los equipos de planta, un programa estipulado de mantenimiento
preventivo, ya sea digital o a través de software de monitoreo y control como el Hatchcom 4 o en físico por medio de hojas de cálculo. Y bueno, entonces como parte fundamental de tener los repuestos adecuados, tenemos el inventario y la organización de dichas partes. Debemos hacer una gestión práctica de partes de repuesto, Esto es la base, tengamos en cuenta que esto es la base para el buen funcionamiento y éxito de mi planta incubadora. Bueno, almacenar y organizar adecuadamente las partes de repuesto en un espacio designado y seguro. Sabemos que es beneficioso cuando es necesario reemplazar una pieza crucial. Debemos tener listados de inventarios de nuestras partes de repuesto disponibles. Es fundamental que tengamos las piezas a disposición ante cualquier problema que se llegue a presentar. Y si tienen dudas acerca de su stock de partes de repuesto, por favor no lo duden y consulten a sus proveedores de equipos de cada uno de los equipos en su planta incubadora. Bueno, ahora por favor recuerden que en Gemsway disponemos de una red de distribución de partes de repuesto diseñada para su comodidad y beneficio, ya bien sea ordenando piezas a través de nuestros agentes locales o directamente por nuestra página web. Y de igual forma, ante cualquier duda o inquietud, todo el equipo de ventas y servicio Gemsway está a su entera disposición para asistirle en cualquier momento que lo necesite. Muy bien, nuestra siguiente herramienta entonces es la lectura y entendimiento del manual de operaciones y controles de los equipos de incubación. Por favor recuerden que el 90% de los problemas se pueden resolver leyendo los manuales de usuario. Están a su entera disposición últimas versiones. Si no los tienen, por favor, no duden en hacerlo saber y nosotros con mucho gusto se los haremos llegar. Bueno, dentro de los manuales Gemsway, entonces encontrarán las guías de solución de problemas, las cuales en la mayoría de casos derivan en la solución directa del problema, ahorrando tiempo y recursos valiosos de cada una de nuestras operaciones. Entonces, muchas veces empezamos a reemplazar piezas y al final no tenemos claridad de cuál pieza específicamente estaba causando el problema, lo que representa y deriva en un problema futuro o ya sea bien en un desperdicio de tiempos y recursos. De igual forma, en los manuales podrán encontrar los programas de mantenimiento preventivo recomendado para cada línea de nuestros equipos de incubación. Como pueden ver, estas son algunas imágenes del programa de mantenimiento preventivo recomendado para nuestra línea de etapa múltiple. Nuevamente, les recomendamos revisar este programa a detalle y hacer una breve comparación. Los invitamos a hacer una breve comparación con sus programas de mantenimiento actual, de forma que se pueda evaluar cada uno de estos programas. Bueno, aquí tenemos entonces imágenes del programa de mantenimiento preventivo recomendado para nuestra línea de etapa única. De igual forma, y como lo mencionaba anteriormente, se puede encontrar en el manual y es una buena herramienta o guía para comparar el estado actual de nuestros programas de mantenimiento. Bueno, como lo mencionaba entonces anteriormente, podemos tener registros digitales o físicos para cada uno de nuestros programas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de registros físicos de tareas de nuestro programa de mantenimiento preventivo. Podemos ver el número de máquina en él, la frecuencia con la que se debe hacer la tarea, el listado de cada una de las tareas y al costado derecho la fecha en la cual se realizó y las iniciales o nombre de la persona que lo realizó. Esta es una muy buena herramienta para mantener un registro y control de cada una de las tareas que se deben realizar dentro de nuestro programa de mantenimiento preventivo. Aquí tenemos un ejemplo de la ficha de registro de trabajos de reparación y tiempo dedicado a dichas reparaciones. Como pueden observar, entonces se especifica la fecha, la tarea realizada y el tiempo que se empleó en dicha labor y la persona que realizó el trabajo. Todos estos registros son parte fundamental del control que debo llevar
con todos los trabajos que realizo en mi operación. Bueno, aquí tenemos el listado de tareas para nuestra línea de etapa única. Nuevamente podemos ver la información que incluye, el número de máquina, la frecuencia con la que se debe realizar cada tarea, el listado de las tareas, la fecha y la persona que lo realizó. De igual forma, en nuestra línea de etapa única también manejamos el mismo formato para los trabajos de reparación, como lo mencionábamos anteriormente, para la línea de etapa múltiple. Y pues la idea es tener un registro y control de todos los trabajos realizados, permitiendo tener un programa de mantenimiento organizado y cada vez más eficiente. Estos registros nos van a ayudar siempre a ir puliendo cada vez más nuestro programa de mantenimiento preventivo. Bueno, para aquellos que les gustan los registros digitales, en Gemsway tenemos entonces el Hatchcom 4. Es un software de monitoreo y control de incubadoras, el cual contiene las herramientas que necesita para tomar decisiones de manera efectiva y aumentar su productividad. El Hatchcom 4 entonces nos permite tener una retroalimentación visual del estado de las máquinas mediante el uso del color. Como pueden ver, tenemos a la izquierda el pantallazo del Hatchcom 4 con diferentes colores y a la derecha un listado del significado de cada uno de estos colores. Entonces es una forma muy eficiente de monitorear el estado actual de cada uno de nuestros equipos. Bueno, de igual forma entonces vale la pena recordar que el Hatchcom 4 no solo incluye los equipos de incubación, sino que en caso de tener también nuestro sistema de ventilación o controles de ventilación por medio del Guardián, el Hatchcom 4 permite una integración completa de todos estos sistemas en un solo programa. Esto quiere decir que desde un mismo software puedo monitorear y controlar prácticamente todas las salas y equipos de incubación. Bueno, el Hatchcom 4, de igual forma, incluye un sistema para nuestro programa de mantenimiento preventivo. El informe de mantenimiento nos permite establecer tareas de mantenimiento periódicas para incubadoras y unidades de ventilación o salas, de forma que se pueda realizar un seguimiento a las tareas que aún no se han completado. Entonces, las tareas pueden ser de tipo generales, que son independientes de las máquinas incubadoras como tal, o pueden estar vinculadas a incubadoras y a salas o plenum controlados por los guardianes. Entonces, las tareas que están vinculadas a las máquinas Platinum se pueden visualizar en la pantalla táctil de cada una de las máquinas. Cuando yo habilito esta opción, me va a aparecer un icono en la pantalla de mi máquina Platinum, el cual me va a permitir ingresar y ver el listado de todas las tareas pendientes. Entonces, como pueden ver en la imagen, las tareas que vencen la semana próxima tendrán una fecha de vencimiento resaltada en amarillo. Cualquier tarea que ya esté vencida se resaltará en rojo y todo esto lo voy a poder ver, como lo mencionaba, desde la pantalla de mi equipo o ya sea en la computadora donde tengo instalado el Hatchcom. Bueno, entonces lo que les decía, entonces si ustedes tienen máquinas Platinum con software que admite la función de mantenimiento programado, creo que es la versión 4.2 o superior a esta, se podrá examinar las tareas de mantenimiento pendientes de la máquina y darles la opción de completado. Entonces, como pueden ver en la imagen, en la parte superior derecha está el icono de mantenimiento, en el cual voy a poder ingresar y ver el listado de tareas pendientes y darle completada una vez la tarea haya sido completada. En el campo de nombre asignado, pues se mostrará un asterisco cuando la tarea se completa desde la pantalla de la máquina. Ahí está el icono de mantenimiento. Y cuando le damos, bueno, esa es la pantalla, como se ve en la pantalla de la máquina, la tarea que está por vencer, que está vencida, y ahí le puedo dar el icono de completado cuando una vez ya realice la tarea. Y después en el reporte de tareas completadas me va a aparecer a mí toda esta información directamente en el registro del computador. Bueno, de igual forma, el Hatchcom 4 tiene la opción de aviso
para los diferentes tipos de alarma, ya bien sean de máquinas incubadoras o de cada una de las salas integradas al Hatchcom. Recordemos que ya no hablamos solo de máquinas incubadoras, sino también de máquinas incubadoras y ventilación. Y las funciones de aviso se realizan ya sea automáticamente por medio de llamadas o se envían correo electrónico a una lista de contactos determinada cuando se produce cualquier alarma que yo escoja. Entonces, esta opción se puede configurar de modo que se active únicamente con las alarmas de mi interés. Yo puedo seleccionar qué tipo de alarma quiero que el Hatchcom me avise y en el periodo de tiempo de mi interés. Entonces, también puedo escoger el periodo de tiempo en el que quiero que el Hatchcom me avise de ciertas alarmas. Entonces, de igual forma, se pueden configurar también los retrasos para que el sistema vuelva a llamar o envíe nuevamente un correo electrónico en caso de que la alarma continúe o persista. Entonces, no hay tiempo para un programa de mantenimiento preventivo. Entonces, muchos gerentes de plantas incubadoras nos dicen que les gustaría implementar un programa de mantenimiento preventivo, sin embargo, no les queda mucho tiempo para hacerlo. Es muy importante que tengan en cuenta que si no encuentran el tiempo para hacerlo, nada cambiará y nunca podrán llegar a tener un programa de mantenimiento adecuado y eficiente. Entonces, es muy importante encontrar el tiempo y empezar a implementarlo. Seguramente tomará algo de tiempo llegar a la implementación completa, pero tarde o temprano se logrará. Bueno, ahora revisemos cómo pasar de un programa de mantenimiento reactivo a un programa de mantenimiento preventivo. Como primer paso, ustedes y su personal de mantenimiento deben querer hacer el cambio y estar 100% comprometidos. Se debe iniciar el programa de mantenimiento preventivo con el equipo que esté dando más problemas o esté ocupando la mayor cantidad del tiempo del personal. Y se debe continuar este proceso hasta iniciar su programa en cada uno de los equipos de planta. Entonces, de igual forma, debe utilizar el manual de operaciones y usuarios de cada equipo para apoyarse y desarrollar su programa de mantenimiento preventivo y debe documentar todo lo que se ha realizado y quién lo ha realizado. Entonces, recuerde que tomará algo de tiempo lograrlo, pero una vez completado, definitivamente usted tendrá un gran programa de mantenimiento preventivo. Bien, ahora revisemos algunos consejos prácticos de cómo establecer un programa de mantenimiento preventivo. Entonces, se debe hacer un inventario de todos los equipos dentro de las instalaciones que formarán parte del programa de mantenimiento preventivo en el cual estoy trabajando. Se debe desarrollar un programa de mantenimiento preventivo a partir de las recomendaciones de cada fabricante. Es necesario desarrollar procedimientos para nuestro programa de mantenimiento preventivo en cada uno de los equipos. Es fundamental desarrollar un cronograma para este programa y por cada pieza de cada uno de mis equipos. Se debe desarrollar un sistema de seguimiento del programa de mantenimiento que nos permita evaluar y ajustar mejor el programa a medida que va pasando el tiempo. De igual forma, debemos capacitar al personal de mantenimiento en dicho programa y una vez realizado cada uno de estos pasos, debo poner mi programa de mantenimiento preventivo a trabajar. Entonces, por último, se debe revisar el progreso del mismo y realizar todos los ajustes necesarios, haciendo cada vez más eficiente dicho programa. Bueno, para aquellas plantas incubadoras que les gustan los registros electrónicos, entonces la recomendación es utilizar el programador de mantenimiento del Hatchcom 4, el que mostrábamos anteriormente. Esto les va a permitir configurar, monitorear y registrar su programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos, incluyendo la ventilación. Y pues en el caso de aquellas plantas incubadoras a las que les gustan los registros físicos, entonces de igual forma disponemos de un programa de mantenimiento preventivo en una hoja de cálculo de Excel, el cual le puede ayudar a desarrollar su programa. Entonces, es muy importante mencionarles a todos ustedes que esta hoja se enviará junto con la presentación de hoy a cada uno de los participantes registrados. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las áreas de enfoque recomendadas para el plan de mantenimiento preventivo? Tenemos las máquinas incubadoras y nacedoras, todos los equipos HVAC,
la estructura física y componentes, toda la parte de controles de la planta, todo lo que corresponde a condiciones de sala, lo que son todas las calibraciones y todo lo correspondiente a equipos de procesamiento. Entonces, básicamente, estas van a ser mis áreas de enfoque para desarrollar dichos planes de mantenimiento en toda mi planta incubadora. Muy bien. ¿Cómo llevar un programa de mantenimiento preventivo al siguiente nivel? Entonces, recomendamos llevar un registro de cada pieza de equipo cada vez que se reemplace y a la que se le realiza mantenimiento preventivo. Colocar la fecha en cada parte o pieza a medida que se reemplace. Esto a su vez pues va a servir de referencia por si el trabajo no es realizado cada vez por la misma persona. También ser capaz de predecir cuánto tiempo durarán las piezas que estamos reemplazando antes de tener que ser reemplazadas nuevamente. Y esto nos va a ayudar también a ajustar y mejorar el programa de mantenimiento preventivo de acuerdo a los registros y la experiencia. Es muy importante tener en cuenta que todo esto permite realizar un mejor presupuesto en el mantenimiento y nos va a permitir ser cada vez más eficientes. Muy bien. ¿Cuáles son las plantas de incubación, independientemente si son nuevas o antiguas, con el mejor rendimiento? Entonces son aquellas que tienen un buen programa de mantenimiento preventivo y que tienen sus equipos muy bien mantenidos. Muy importante tener en cuenta que el mantenimiento preventivo proporciona tranquilidad de que el equipo está funcionando correctamente según su diseño y está adecuadamente mantenido. Entonces, nuevamente, el enfoque es lograr y vamos a lograr una planta incubadora libre de preocupaciones. Bueno, para finalizar, entonces nos gustaría compartir este mensaje con ustedes. Dice, cualquier planta incubadora, independientemente de su tamaño, edad, ubicación, es tan bueno como su programa de mantenimiento rutinario y preventivo. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a dar unos cuantos minutos para que nos empiecen a enviar sus preguntas. Recuerden nuevamente que tanto la presentación como el material complementario que les mencionaba el ingeniero durante la presentación les va a llegar a los correos con el cual se registraron a esta presentación. Y que en caso de que no se responda alguna pregunta o bien la pregunta surja después de finalizada la sesión, también la pueden escribir directamente a nuestro correo y será respondida en brevedad. Vamos algunos minutos para revisar si llegan preguntas. Ernesto está silenciado. Sí. Ya, perdón. Hay una pregunta que nos hicieron, que creo que ya se respondió, si la queremos compartir con todo el... Oh, de acuerdo. Hubo una pregunta que se respondió en texto. La pregunta era, buenas tardes, ¿el Hatchcom 4 es compatible con los equipos Chickmaster de tapa múltiple y controles de sala Hatcher y Planet? La respuesta es no. Recuerden que el Hatchcom 4 es únicamente para la línea Gemsway y accesorios de la misma, como la ventilación Airway o algunas ventilaciones, digamos, comercial que podemos encontrar en el mercado actual. No obstante, recuerden que la línea Chickmaster también tiene un software de monitoreo, que es el Maestro. Pueden contactar directamente a su gerente de ventas, agente o persona de confianza para aprender, pues, para preguntar y conocer un poco más de este software. Una pregunta nos llega. Buen día, ¿cuál es el costo de mantenimiento por pollito de una planta Gemsway con o sin mantenimiento preventivo? Bueno, esa pregunta es muy interesante. No sé de por sí si tengamos, digamos, exactamente el costo de mantenimiento por pollito. Yo pienso que sería muy interesante traer a Henry a esta pregunta. Puede que él tenga algunos datos referentes
referentes a los costos, ya que pues él manejó directamente plantas incubadoras. Henry, I have a question for you. The person asked, is possible you have some information about the cost per chicken of the one program of maintenance? No, we don't have the cost per chicken for a reactive maintenance or preventative maintenance. No. Okay. Bueno, actualmente no tenemos ningún registro de costo de mantenimiento. Realmente sí, la pregunta es bastante interesante. Yo pienso que en el tema de mantenimiento, o bueno, al momento de analizar si el valor o el costo de lo que nos está haciendo el mantenimiento, ya sea preventivo o reactivo, hay que tener en cuenta una serie de factores. Bien, como lo decía nuestro ingeniero durante la presentación, el tema de un paro no programado es un costo bastante alto versus un paro programado. Es decir, es muy distinto decir que vas a parar una hora, que tienes tu equipo listo, a tu personal preparado para hacer una reparación rápida, de pronto un cambio de máquina, en nuestro caso de pronto un cambio de SU, a que de un momento a otro salten las alarmas porque se dañó el SU de un equipo y bueno, tengan que empezar a correr el de mantenimiento, tengan que revisar con el gerente de la planta de incubación que otra máquina está vacía. Bueno, entonces todo esto se va haciendo un mundo, ¿cierto? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro, recordemos que muchas veces, digamos, en el mantenimiento reactivo, las cosas resultan como esperamos. Entonces, se dañó cierta pieza, el cambio seguramente no es muy difícil de hacer, se puede hacer en un tiempo de respuesta relativamente rápido, entonces no se ve muy, digamos, el impacto no se ve tan marcado en la operación. Sin embargo, nos estamos arriesgando, y eso es de lo que veníamos hablando, de en el momento en que se dañe un componente que ya no podamos reemplazar o no podamos tener ese tiempo de respuesta rápido, minimizando el impacto hacia la operación, entonces ahí es cuando vamos a ver reflejado todos esos altos costos que mencionábamos antes. Entonces, esa es la importancia del mantenimiento preventivo. Cómo yo anticipo todos estos programas para que mi operación, en lo posible, no tenga fallos. Otra pregunta que nos hacen, en el manejo de inventario de repuestos, ¿cómo justificar el lento movimiento antes de que sea obsoleto? ¿Cómo se justifica el lento movimiento? Bueno, Imagino la rotación de cada uno de los repuestos que tenemos en nuestro inventario. claro, no, o sea, ahí digamos que en ese sentido, digamos, en el inventario que yo debo tener de cada una de las piezas, es cuando debo empezar a pulir, digamos, ese programa de mantenimiento preventivo que yo voy a tener. Y de igual forma las cantidades de inventario que yo necesito tener, ¿sí? Hay componentes, digamos, que se dañan con más frecuencia que otros, hay componentes que necesitan ser reemplazados con más frecuencia que otros, y este programa de mantenimiento, el enfoque, el que uno le debe dar es cómo lo voy puliendo, digamos, a los registros que voy llevando y toda esa información que yo voy recabando, digamos, desde que lo implemento, para ser cada vez más exactos con los inventarios que voy a manejar en mi planta incubadora. Entonces, además de ser más exactos, voy a ser mucho más eficiente con mi presupuesto y al final, pues va a haber un mejor rendimiento, ¿no? También es bastante importante tener en cuenta qué es un inventario crítico a lo importante a rotación de inventarios, ¿cierto? Nosotros cuando ustedes reciben uno de los equipos de nosotros, por lo general les llega con un paquete de repuestos. Este paquete de repuestos es crítico. Son partes que en caso de un daño usted debe reemplazar automáticamente. Después están los repuestos importantes, que digamos, listo, puede fallar, pero nos da un tiempo de espera, así sea poco, para contactar a nuestro agente o nuestro gerente de ventas y adquirir el repuesto. Y ya tenemos otros tipos de repuestos o inventario de repuestos que ya son muy específicos digamos, de la zona donde tengo nuestra planta de incubación. Muchas veces, o lo que encontramos en el campo, es que en ciertas zonas el agua es un poco más pesada, entonces suele dañar algunas boquillas de humedad o el tema de la calidad del eléctrico, de la electricidad pues, que nos llega a nuestras plantas, entonces se nos llegan a quemar ciertos componentes.
Entonces ahí es cuando ya cada uno va ajustando su inventario a necesidad. Buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto? Cierra esta, perdón. Perdón, creo que se nos pasó una pregunta que nos hacen y dice, ¿en qué áreas de enfoque no me quedó claro qué es equipos HVAC? Entonces, Ok. bueno, los equipos HVAC básicamente comprenden toda la parte de ventilación o de ambiente controlado. Eh, Básicamente, digamos, el diminutivo HVAC es Heating, Ventilation and Air Conditioning. Entonces, hace parte de todo lo que es la parte de ambiente controlado de la planta incubadora, lo que es la ventilación. Correcto. Buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se debe reemplazar los rodamientos en las incubadoras y nacedoras? Muchas gracias. Bueno, eso es muy buena pregunta. Entonces, bueno, en cuanto a los rodamientos, va a depender mucho, digamos, del plan, del programa o del plan de mantenimiento preventivo que se tenga. Hay plantas incubadoras que cada 2 meses hacen la revisión de los motores, de acuerdo a las revoluciones por minuto que manejan, sonidos, una revisión también visual, auditiva del funcionamiento de cada uno en cuanto a vibración y demás. Y de ahí se determina, de acuerdo a toda esa información, cuándo se debe reemplazar los rodamientos o cuándo se debe reemplazar incluso el motor. Entonces, también nos preguntaban en algún momento, bueno, ¿cuál es la desviación digamos, ese offset que yo puedo tener en cuanto a las revoluciones por minuto de los motores? Entonces, es también muy buena pregunta. Nosotros lo que recomendamos es más o menos un 10%. Entonces, si yo tomo revoluciones por minutos de un motor y estoy por debajo, digamos, de ese 10%, ahí tengo que darle atención al motor, tengo que mirar si debo cambiar los rodamientos, tengo que mirar si debo reemplazar el motor. Algunos mandan a embobinar nuevamente sus motores. Nosotros no lo recomendamos porque normalmente siempre que se hace este procedimiento, la persona que lo hace pues no utiliza la misma cantidad de cobre, entonces se pierde eficiencia del motor. Pero lo importante es poder cumplir con las especificaciones de la placa de cada uno de estos motores y anticiparnos a que estos fallen. Entonces, vuelvo y digo, va a depender mucho del programa de mantenimiento de cada planta. Nosotros recomendamos que alrededor cada 2 o 3 meses hacer esta inspección visual, tomar revoluciones por minutos de los ventiladores, verificar si mi desviación no es superior al 10% y tomar acciones preventivas. Bueno. Era muy interesante, nos dice, aquí se cumple el dicho, más vale prevenir que reparar, completamente de acuerdo. Totalmente. Ese es el mensaje básicamente que queríamos dejar el día de hoy. ¿Qué nivel de confiabilidad tienen cada uno de los repuestos que nosotros manejamos, bueno, que ustedes manejan para las máquinas con relación al tiempo que ustedes tienen contemplado? Me imagino que dice. ¿Qué nivel de confiabilidad tiene cada repuesto que ustedes manejan para las máquinas? ¿A qué se referirá con confiabilidad? ¿Será tiempo de cuando Sí. empieces a necesitar los repuestos? ¿O será tiempo de envío? No, Bueno, yo creo que, bueno, si es, digamos, el nivel de confiabilidad en cuanto al tiempo operativo, si nos pueden agrandar un poquito más esa pregunta, se los agradecería. Pero realmente, o sea, nosotros, como lo mencionaba el doctor Mauricio, nosotros enviamos, digamos, con nuestras máquinas normalmente los kits de repuestos que están diseñados específicamente para la cantidad de máquinas. Es un kit de repuesto, digamos, preliminar, pero es muy importante que a medida que se vayan utilizando, digamos, dichos repuestos, empecemos nosotros a formar o a diseñar el inventario o la cantidad de inventario que yo debo disponer de cada uno de estos. Entonces, siempre nosotros, más que decir, bueno, necesitas tener un inventario alto en repuestos, es mirar cómo podemos ser eficientes y tratar de utilizar estas partes de repuesto lo menor posible. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tarjetas, que son componentes que no tienen, digamos, un bajo costo, entonces va muy de la mano, por ejemplo, con la calidad del suministro eléctrico. Entonces, si mi suministro eléctrico es deficiente, ¿cómo puedo hacer yo
para mejorar esa parte. No sé, ya sea instalando UPS o protectores de picos o, bueno, X o Y componente que se requiera para yo poder alargar la vida útil de cada uno de esos componentes. Correcto. Esa es una pregunta, pero parece como ser medio de otra pregunta. Dice, costo promedio en el mundo. Sí, ese era el costo promedio por pollito para la parte de mantenimiento, Ah, pero ok. realmente no le preguntamos a Henry y no, nos dice que Que no se no maneja tenemos, así. digamos, esa información, no tenemos un aproximado, un costo promedio, pero es una muy buena pregunta. Sería bueno que nos quede en la lista de preguntas a resolver y con mucho gusto les estaremos haciendo llegar cualquier información que encontremos al respecto. Correcto. Hola, ¿los controles son compatibles para las máquinas Chipmaster en las nacedoras CBH96 bandejas? Bueno, esta pregunta ya la habíamos contestado en una anterior pregunta que nos hicieron similar. Recuerden que todos los controladores o todo lo que mostramos en esta presentación precisamente son de la línea Gemsway. No obstante, no duden en preguntarle a los agentes o gerentes de confianza de la línea Chipmaster para conocer un poco más de los software que son similares. Muy bien. Gemsway presta servicios de mantenimiento preventivo en plantas incubadoras. Bueno, nosotros, digamos, toda la parte de servicio Gemsway, lógicamente está a disposición de cada una de las necesidades y requerimientos de las plantas incubadoras de todos nuestros clientes. Normalmente no es un servicio que se preste, ¿sí? Dado que el mantenimiento preventivo es, digamos, parte del día a día de cada una de las plantas incubadoras. Eh, Claramente, cuando se requiere una visita técnica, cuando se requiere una evaluación, cuando se requiere una auditoría, cuando se requiere una visita de consultoría, es un servicio que se presta siempre en pro a buscar los mejores resultados de cada una de las plantas, pero como tal enfocado al mantenimiento preventivo, como lo mencionaba, al ser una tarea que se debe llevar a cabo, digamos, al día a día, no está muy enfocado, digamos, el tema de las visitas de la parte de servicio Gemsway. Sin embargo, digamos, en las visitas técnicas o de consultoría o cuando se requiere una auditoría de la planta, sí apoyamos y apoyamos, digamos, la revisión y la implementación de toda la parte del programa de mantenimiento preventivo. Muy bien. ¿Están ustedes de acuerdo con el uso de productos desinfectantes químicos? Bueno, sí, o sea, en esa parte, esa pregunta es muy buena. Nosotros hacemos una recomendación, digamos, de productos que no sean abrasivos, de productos que no vayan a comprometer el estado físico de los equipos. Eh, Claramente debemos utilizar productos desinfectantes, ¿sí? Dada pues, la bioseguridad que debemos manejar en las plantas incubadoras y todos los procesos de limpieza. Sin embargo, tratamos de buscar esos productos o tratamos de hacer la recomendación de que localmente se busquen proveedores con productos que no vayan a comprometer los diferentes componentes de las máquinas. Entonces, a veces encontramos productos desinfectantes o químicos muy fuertes que empiezan a corroer, por ejemplo, componentes metálicos de la Secu o de los Venturi. Entonces tratamos de cumplir con esas tareas de desinfección que no pueden dejarse a un lado sin comprometer el estado físico de cada una de las máquinas. Correcto. También recuerden que todos estos productos químicos, dependiendo de la casa productora o bueno, en sí del producto, en la parte de atrás está de recomendaciones de uso, como concentraciones, como cantidades o dosificación. Tengan muy en cuenta eso porque muchas veces utilizamos o nosotros aconsejamos un producto y bueno, sucedió un daño o hubo corrosión en los equipos y nos preguntan, ¿qué pasó? Y muchas veces es que estaban con la triple de dosis, no están midiendo bien o no están siguiendo las recomendaciones del producto y esto nos puede llegar a afectar los equipos. Buenas tardes. Un saludo desde Ecuador. Un saludo a todos los de Ecuador. Sobre los motores, ¿serían de revoluciones por minutos más o menos 10% o solo por debajo, o sea, solo menos 10%? Bueno, en cuanto a las revoluciones por minutos de los motores, normalmente de fábrica vienen
muy semejantes a las especificaciones, digamos, de la placa de cada motor. Entonces, en el caso, por ejemplo, que sea un más del 10%, solo digamos, lo puedo relacionar con un proceso, digamos, que se mandó a embobinar el motor y quedó con un 10% más de revoluciones. En ese caso, sí tratamos de que no sea ni superior ni inferior a este 10%, porque recuerden que lo que nosotros buscamos al final es un balance a través de toda la máquina incubadora. Entonces, no podemos tener un ventilador con menos de un 10% de revoluciones y otro con un más de un 10%, porque de una vez vamos a crear un desbalance en el flujo de aire a través del equipo. Entonces, en este caso aplicaría más o menos, sin embargo, digamos, el común denominador en esta situación siempre es con un menos 10%. El sistema de volteo de las incubadoras de etapa única, al presentarse una falla de volteo de la máquina, ¿siempre la va a detectar? Bueno, no, depende, no siempre. Entonces, recordemos que como el sistema de volteo de las máquinas de etapa única Jamesway es bastante sencillo. Entonces, ya sea una máquina de profundidad sencilla o de doble profundidad, nosotros tenemos un par de presostatos de marca Honeywell que va a detectar, digamos, por qué circuito de mangueras está pasando el aire y me va a enviar la señal a la tarjeta madre. Entonces, en el caso de las máquinas de doble profundidad, yo voy a tener 4 presostatos, 2 para la parte frontal y 2 para la parte trasera. Y en el caso de las de profundidad sencilla, pues únicamente voy a tener 2 presostatos. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la alarma? Es cuando un carro no termina de dar el volteo, yo siempre voy a tener aire fluyendo por los 2 circuitos de mangueras, ya sea por la manguera blanca o por la manguera negra. A los 2 presostatos detectar esta señal, entra en conflicto, la tarjeta madre automáticamente dice, ok, tengo una falla en el volteo. Entonces, ¿cuándo me da volteo satisfactorio? Cuando tengo la presión o todo el aire pasando por una sola manguera. Cuando un carro no da volteo, queda pasando aire por las 2. Entonces, eh, con respecto a esta pregunta, la palabra siempre, pues me la va a limitar si los presostatos están bien calibrados o no. Entonces, dentro de estos presostatos yo voy a encontrar una especie de tornillo, el cual me va a servir para ajustar la sensibilidad del presostato. Entonces, cada vez que yo cambio un presostato, yo debo verificar y debo hacer la calibración de los mismos para cuando haya una alarma de volteo, me alarme. Entonces, es muy sencillo. Rápidamente voy a entrar en materia del procedimiento de calibración. Yo reemplazo el presostato y lo que voy a hacer es darle volteo y bloquear uno de los carros. Entonces, de esta forma yo voy a empezar a ajustar el tornillo, lo voy a empezar a sacar de este presostato hasta que la tarjeta madre me dé la señal o me prenda el bombillo LED que me va a dar la señal de conflicto y ahí yo ya sé que mi presostato está bien calibrado. Entonces, vuelvo y doy volteo, desbloqueo el carro y pruebo nuevamente el volteo hacia los 2 lados y me debe dar un volteo satisfactorio. Nuevamente los bloqueo y me debe dar alarma de volteo. Entonces, recuerden, la alarma de volteo va directamente relacionada con los presostatos y con la calibración de los mismos. ¿Cómo los calibramos? Con el tornillo que encontramos adentro. Bueno, esta es el complemento de la pregunta del más o menos 10%. Y sobre la calibración de los coches de las máquinas de etapa única, ¿se lo realizaría con huevos o con el coche vacío? Bueno, normalmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un proyecto de cero, ¿verdad? Y estamos haciendo la puesta en marcha, realizamos la calibración con los coches vacíos. No hay ningún problema por eso. Ahora, la recomendación es que ojalá podamos hacer la calibración con la cantidad total de coches de la máquina. Entonces, en el caso de máquinas de doble profundidad, por ejemplo, lo que es la P80 o la P120, en el caso de las máquinas Jamesway, yo recomiendo poner los 12 carros en la parte posterior de la máquina, hacer la calibración de los presostatos de la parte posterior, recordemos que son circuitos diferentes, y después los 12 carros en la parte frontal. Como les digo, no es necesario tener los carros llenos de huevo, pero sí en lo posible, por favor, utilicen la cantidad total de carros.
Buenas tardes. Con respecto al tema de calibración de incubadoras y de nacedoras, ¿qué tiempo recomiendan para la calibración de dichos equipos? ¿A qué se refiere con eso? O sea, ¿cada cuánto se deben calibrar? Sí, sí, porque no creo que tiempo de calibración. Bueno, entonces, en cuanto a la calibración, en las máquinas de tapa única, entonces nosotros recomendamos hacer la calibración en las incubadoras, calibración de temperatura, humedad y CO2 en cada ciclo, alrededor de cada 18 o 19 días, y en las máquinas nacedoras cada 2 o 3 semanas. Perfecto. Bueno, yo creo que voy a lanzar la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Recuerden que quedan algunas preguntas de más. Recuerden que estas preguntas serán respondidas por medio de correos, entonces no se preocupen. Buenas tardes. ¿Cada qué tiempo se deben calibrar los sensores de temperatura, humedad y CO2? Va relacionado creo que con la pregunta que acabas de responder. Humedad y CO2, como les decía, en las máquinas de tapa única se hace en las máquinas incubadoras alrededor de cada ciclo y en las máquinas nacedoras alrededor de cada 2 o 3 semanas. Entonces buscamos que el tiempo, digamos, de calibración de las incubadoras sea más o menos el mismo en las nacedoras. Lógicamente tenemos que tener mucho cuidado en las nacedoras en los procesos de lavado, proteger los sensores y demás para no generar impacto sobre estos componentes, pero tratamos de llevar, digamos, o de ser lo más precisos posibles en cada uno de los ciclos. Entonces, así no realicemos, digamos, un proceso de calibración, sí es muy bueno y se recomienda hacer por lo menos la verificación de las lecturas de los equipos frente a los instrumentos de calibración. Perfecto. Entonces, si estás de acuerdo, ingeniero, pienso Sí, que... una última cosa que creo que también nos la estaban preguntando es la desviación aceptada para el sensor de temperatura. Entonces, nosotros recomendamos que el sensor de temperatura, en el caso de las etapas única, no tenga una desviación superior a 0.5 grados. Se puede llevar un poco, digamos, no es que la máquina no pueda funcionar, puede haber una desviación superior de 0.5, máximo a 0.9. Sin embargo, no recomendamos desviaciones muy altas eh, debido a que no, digamos, normalmente no deberían presentarse. Entonces, cada vez que nosotros vemos estas desviaciones, digamos, en específico las que son desviaciones negativas, cuando nosotros vemos, digamos, menos 0.3, menos 0.8, esas desviaciones son muy peligrosas porque recuerden que esas desviaciones negativas, yo le estoy diciendo a la máquina que mi máquina adentro supuestamente está muy fría. Entonces, lo que va a hacer la máquina es pedir calor. Entonces, la temperatura por dentro de la máquina puede llegar a ser superior de lo que yo estoy esperando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un set point a inicio de ciclo de incubación de 100.4 y yo tengo una desviación a menos 0.8 del sensor de temperatura y digamos que esa desviación no es correcta, yo no voy a tener en mi máquina 100.4. O sea, la lectura va a ser 100.4, pero en realidad mi máquina por dentro puede llegar a tener 101.2 grados. Entonces, por eso las desviaciones negativas hay que prestarles mucha atención y en especial no dejar que la desviación sea superior a 0.5. Las positivas, pues por el contrario, si llegas a ver una desviación o un problema de desviación eh, por la parte, digamos, positiva, entonces la temperatura va a ser inferior dentro de la máquina. Entonces, con esto, con esta, digamos, no, digamos, con el valor de 0.5, 0.6 que no queremos superar, es también para evitar fallos en los instrumentos de calibración, porque recuerden que también son instrumentos que se descalibran. Entonces, no queremos generar desviaciones muy altas que lleguen a perjudicar a un equipo o, digamos, si estamos haciendo calibración en múltiples equipos, pues en todos los equipos. Entonces, tratar de disminuir ese campo de error o de problema en cuanto a la temperatura, que es bastante crítica en este caso, como saben. Perfecto. Por ahí dicen que no hay nada más peligroso que un calibrador descalibrado, ¿cierto? Es correcto, eso es correcto. Bueno, así damos por terminada el webinar de miércoles.
de este mes, el último de este mes. Nos vemos entonces dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Y fue un gusto haber estado con ustedes, con nuestros conferencistas. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Henry. Recuerden que cualquier otra duda, pregunta o las preguntas que no fueron contestadas serán contestadas por vía correo electrónico, y que los que no pudieron terminar de ver la conferencia por cualquier razón o bien quieren repetir la conferencia la van a poder encontrar en nuestras redes sociales como YouTube en los próximos días. Igual, material complementario como la presentación les llegará por medio de un correo electrónico. Bueno, y para los participantes que no fueron resueltas sus preguntas y tienen mi contacto directo, por favor no duden en escribirme, ya sea por WhatsApp, por el correo electrónico. Ustedes saben que estoy a su entera disposición para lo que necesiten y les agradezco mucho el participar y podernos acompañar en esta sesión de webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien y un feliz resto de día.